Les saluda el pastor Melitón Mojica de la Iglesia Comunidad de Fe en Español. Es para mí un privilegio y un placer estar con ustedes una vez más en el estudio del capítulo de Hebreos, capítulo 13, y los versículos de hoy de 4 al 9. Esperemos que estos estudios sean de gran provecho para cada uno de ustedes, ya estando con sus Biblias y pudiendo repetir estos estudios para poder estar en el mismo espíritu de lo que la palabra nos exhorta aquí en estos estudios bíblicos. Hebreos 13, versículo 1 al 3 que miramos la semana pasada. Todo buen árbol da buenos frutos. Así es como Jesús dejó en claro que una vida de cada verdadero creyente muestra evidencia de su salvación. Por sus frutos los conocerás. Y miramos el amor número 1 para Dios y luego el amor a los demás, a nuestros hermanos. La ética cristiana debe seguir nuestra comprensión de las verdaderas verdades bíblicas. Mira lo que nos dice Santiago capítulo 1, versículo 21 al 25, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad, mansedumbre, la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. Nuestro enfoque el fin de semana pasado fue el amor. Como miramos desde el versículo 12, el capítulo 12, del versículo 28 hasta el capítulo 13 y el versículo 1, todos estos versos no estaban escritos en capítulos y versículos. Hay que tomar el contexto de todo eso que leemos y desglosarlo de la manera que realmente nos da un significado claro de lo que el Señor nos está diciendo. Nuestro amor a Dios y a los demás es un testimonio al mundo. Miremos a nuestro alrededor hoy, estas luchas raciales, odio político, mentirosos que cultivan odios a otros, desprecian la autoridad, como en este caso, que se quite, es decir, que se quite de una vez por todas la policía. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo del 9 al 10 nos dice, el Señor pues sabe rescatar de tentación o de prueba a los piadosos y a reservar a los injustos bajo el castigo para el día del juicio, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Atrevidos y obstinados no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas. Ese versículo nos lo explica muy claro de los tiempos en que vivimos. Siempre va a haber algo en contra de lo que son las políticas del hombre y también los designios de nuestro Dios Todopoderoso. Por supuesto, Jesús es el ejemplo supremo de este amor mutuo, como vimos allí en Juan capítulo 13, versículo 1, que dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. En el mismo capítulo Jesús, hablándole a sus discípulos en el contexto de lo que era la última cena, en Juan capítulo 13, versículo 34 al 35, nos dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor
los unos a los otros. Los cristianos verdaderos debemos amarnos. Primera de Juan capítulo 4, versículo 19 al 21, que nos dice: nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Nuestro amor fraternal indica que estamos caminando en la luz de la palabra de Dios, la verdad o la palabra escrita, el legado que nos ha dejado Él en su palabra. Hebreos capítulo 13, del versículo 4 al 9, nos dice: sea el matrimonio honroso en todos, y el hecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente: el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Acuérdense de sus guías, que les hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No se dejen llevar por doctrinas o enseñanzas diversas y extrañas, porque es buena cosa para el corazón el ser fortalecido por la gracia, no por alimentos de los que no recibieron beneficio, los que de ellos se ocuparon. Este texto que acabamos de leer, en lo que nos corresponde al estudio de hoy, es la exhortación sobre la ética continua, pureza sexual, estar contentos con lo que tenemos y permanecer firmes en nuestra fe. Hebreos 13:4, sea el matrimonio honroso en todos y el hecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. El matrimonio se celebra en honor entre todos como una pureza sexual. Dios instituyó el matrimonio en la creación, y a los ojos de Dios el matrimonio es honorable como lo ha honrado desde la creación. El matrimonio no es una conveniencia temporal, sino una institución divina para un hombre y una mujer. Acercarse a los votos del matrimonio de una manera muy rápidamente nos da la tendencia a olvidar muchas cosas. La ceremonia de boda es una ceremonia muy corta, pero un compromiso de toda la vida. Vemos un error muy temprano en la era de la iglesia con respecto al matrimonio. Por ejemplo, Orígenes, allá en el tercer siglo, fue castrado junto con otros pensando que podían servir a Dios con más dedicación. ¡Qué error! La Iglesia Católica considera el celibato como algo más sagrado que la institución del matrimonio. Pero el apóstol Pablo advirtió de esto en Primera de Timoteos 4:1-3, que nos dice: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Esos prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. No nos dejemos engañar, hermano. Que gracias a Dios por estos estudios bíblicos
que aquí no es la opinión mía ni la opinión de nadie, es la opinión de la palabra. Estar en la palabra te hará libre. Dios nos dice aquí claramente que el matrimonio es honorable. Capítulo 13, versículo 4. Dios honró el matrimonio al crearlo allá en el jardín del Edén. Dios creó al hombre y a la mujer y Jesús honró el matrimonio al realizar incluso su primer milagro aquí en la tierra. En la boda convirtió el vino, ¿verdad? El agua, perdón, en vino. El Espíritu Santo honra el matrimonio al usarlo para representar a la iglesia en el Nuevo Testamento, la novia de nuestro Señor Jesucristo. Si la Trinidad honra el matrimonio, debemos evitar a quienes los menosprecian o que menosprecian al matrimonio. La Escritura nos da 3 razones para el matrimonio. Número 1, tener hijos. Como leemos la primera parte de Génesis capítulo 1, versículo 28, que nos dice, Dios los bendijo y Dios les dijo, sean fructíferos y multiplíquense. Número 2, el matrimonio es un medio para prevenir el pecado sexual. Como lo vemos en Primera de Corintios muy claramente, el capítulo 7, el versículo 2. Pero debido a las inmoralidades, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer debe tener su propio esposo. Y número 3, el matrimonio también es proporcionado para tener compañía. Génesis capítulo 2, el versículo 18 que nos dijo, no es bueno para el hombre estar solo, le haré una ayuda adecuada para él. El matrimonio muestra el orden y el honor de Dios de varias maneras. Aquí hay un par de ejemplos. El marido debe ser la cabeza de la familia, como nos dice Efesios capítulo 5 y el versículo 23. Muy estudiado estos versículos allá en aquellos libros del amor y el respeto y los 5 lenguajes del amor. El esposo, dice, es la cabeza de la esposa, como Cristo también es la cabeza de la iglesia. El matrimonio se debe vivir con respeto y amor mutuo. Esto no significa que el esposo sea un jefe, un totalitario, como vemos en lo que sigue. Los esposos son advertidos en Primera de Pedro capítulo 3 y el versículo 7. Ustedes, esposos, vivan con sus esposas de una manera comprensiva, como un vaso más frágil, ya que ella es una mujer, y muestre su honor como compañera heredera de la gracia de la vida, para que tus oraciones no se vean obstaculizadas. Podríamos decir que tanto la esposa como el esposo deben tener en cuenta el bienestar el uno del otro, no solamente el yo. La cama matrimonial no será contaminada, nos dice ahí también en el capítulo 13, el versículo 4. Dios se toma en serio la pureza sexual. Dentro del matrimonio, el sexo debe ser hermoso y gratificante. Fuera del matrimonio, el sexo es destructivo y condenatorio. Amén. Incluso al mirar pornografías. Efesios capítulo 5, versículo 3, que nos dice, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes, como corresponde a los santos. Una vez más ahí nos dice estar contentos con lo que tienes. Nos dice, ¿verdad? El escritor Charles Spurgeon, hablando del versículo capítulo 13, versículos 5 y 6, ¿verdad? De aquí del libro de Hebreos. Dijo que muchas personas le confesaron sus pecados, pero nunca dice, he tenido una persona que me confiese el pecado de la codicia. No tienes que adquirir muchas cosas para ser codicioso. La codicia es una actitud queriendo y anhelando cosas. Realmente
Miremos esta historia de John D. Rockefeller. Cuando era joven le dijo a un amigo que quería $1.000.000. Después de ganar $1.000.000, este mismo amigo le preguntó cuánto dinero quería. Rockefeller respondió, otro millón. Pero mira lo que nos dice Eclesiastés, capítulo 5 y el versículo 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad. Cuanto más obtienes, más quieres. Cuanto más tienes para gastar. Hebreos capítulo 13, versículo 5 nos dice, conténtate con lo que tienes, porque Él mismo dijo, nunca te abandonaré ni te dejaré. Primera de Timoteos capítulo 6, versículo 17 al 19 nos dice a los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Lucas capítulo 12, versículo 15 nos dice, entonces Jesús les dijo, cuidado y estén en guardia contra toda forma de avaricia, porque ni siquiera cuando uno tiene abundancia su vida consiste en sus posesiones. Algunos ejemplos de avaricia. Recordemos allá, antes de entrar a la Jericó, ¿verdad? Acán y su amor al dinero le costó a Israel una derrota en Ai, la vida de algunos de sus compatriotas y su propia vida. Lo leemos para los que toman nota allá en Josué capítulo 7. Después de que Naamán fue limpiado de lepra, siguiendo las instrucciones de Eliseo de lavarse 7 veces en el Jordán, el profeta rechazó cualquier pago. Pero Giesi, el sirviente de Eliseo, más tarde corrió de regreso a Naamán y lo engañó para obtener el dinero. Después de mentirle nuevamente a Eliseo, fue maldecido con la lepra de Naamán. Eso lo miramos para los que toman nota en el segundo capítulo de Reyes y el segundo de Reyes, capítulo 5. Ananías y Zafira acá en el Nuevo Testamento pagaron por su avaricia y engaño con sus vidas. Hechos capítulo 5, si usted allí quiere llegar a leerlo. La codicia no es un asunto pequeño ante Dios. Sin embargo, no está mal ganarse la vida o tener riqueza. Abraham y Job, como vemos allá en esos recuentos en el Antiguo Testamento, eran ricos. El amor al dinero es el problema. Primera de Timoteo capítulo 6 al 10 que nos dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciando los algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Tengamos cuidado de no anhelar mucho dinero y lo que es peor, que depositemos nuestra confianza en el mismo. La confianza en el dinero realmente, amigo oyente, es la desconfianza en Dios. Leamos una vez más Hebreos capítulo 13, del versículo 5 al 6, que nos dice, sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Si tenemos al Señor, tenemos todo. La pérdida de cualquier cosa en este mundo, ¿verdad?
Es la prueba que el Señor puede usar para nuestro bien y nuestro crecimiento espiritual. Debemos de estar contentos con lo que tenemos. Muchas veces le ponemos mucha más atención y, y pensamos en las cosas que no tenemos, en vez de darle gracias a Dios y estar contento con lo que nos ha dado hoy. Versículo 6, decimos con confianza, el Señor es mi ayudador. No tendré miedo. ¿Qué me hará el hombre? Si tenemos al Señor, lo tenemos todo. Las posesiones materiales son temporales. Algún día las dejaremos atrás. Desnudo venimos a este mundo y desnudos nos iremos. Proverbios 23:5 nos dice, la riqueza ciertamente se convierte en alas. Enumerado entre los requisitos para ancianos, supervisores, obispos, pastores, está ser libre del amor al dinero, como nos dice 1 Timoteo capítulo 3:3. Ningún creyente puede liderar efectivamente si tiene su mirada y su pensamiento en las riquezas o el dinero. El amor al dinero es tener el ojo puesto en el tipo de ganancias equivocadas. 1 Timoteo capítulo 6, versículo del 3 al 10 que nos dice, si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad o la religión es un medio de ganancia. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Estemos contentos, es una de las mayores bendiciones de Dios. Y además, el dinero no compra la alegría. Básicamente, la satisfacción es estar contento con lo que tenemos. ¿Cómo podemos estar satisfechos con lo que tenemos? Miremos varios pasos. Número 1, realizar y aceptar que Dios es bueno. Él nos cuidará. Somos sus hijos. Recuerde las palabras de Pablo a la iglesia en Roma. Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace todas las cosas que trabajan juntas para bien, para aquellos que aman a Dios, para aquellos que son llamados según su propósito. Número 2, no olvides que Dios es omnisciente. Todo lo sabe. Todo lo que tú necesitas, mucho antes de lo que necesites, o que le pidas que te supla una necesidad, ya Él lo sabe. Jesús lo dijo mejor allá en Lucas, capítulo 12, del 30 al 31. Por todas estas cosas las naciones del mundo buscan ansiosamente, pero tu Padre sabe que necesitas estas cosas. Pero busca su reino y estas cosas te serán añadidas. Número 3, ¿qué nos merecemos? Jacobo dijo, ¿verdad? No soy digno de tanta misericordia y de toda la fidelidad que has demostrado a tu siervo.
Allá para los que toman nota, en Génesis capítulo 32 y el versículo 10. Indigno soy yo de toda misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo, porque con solo mi cayado crucé este Jordán. Y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Lo más pequeño que tenemos es más de lo que merecemos. Mateos capítulo 19, versículo 27 al 29 nos dice: Pedro le respondió: mira, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Jesús les dijo: en verdad les digo que ustedes que me han seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes se sentarán también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, y todo lo que hayan dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Qué más con la vida eterna? Eso es todo, todo. Realmente, lo que realmente debemos tener nuestros ojos puestos y no quitar nuestra vista de ella. Número 4, reconozcamos el simple hecho de que Dios gobierna en los asuntos del hombre, como nos dijo allá Daniel. Independientemente de las situaciones en nuestros países y en nuestra vida actual, el Señor todavía sabe por lo que estamos pasando y sabe por qué estamos pasando por eso. Él es soberano. El Señor sabe lo que necesitamos y podemos confiar en Él para satisfacer nuestras necesidades. Número 5, no olvidemos cuáles son las verdaderas riquezas. Tener millones de dólares y estar sin Cristo es estar empobrecido. Mira lo que nos dice Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 5. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira o la mente en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Una vez más, el versículo capítulo 13, 7 al 9, acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No se dejen llevar por doctrinas, enseñanzas diversas y extrañas, porque es buena cosa para el corazón el ser fortalecido por la gracia, no por alimentos de los que no recibieron beneficio los que de ello se ocupaban. Hebreos 7, capítulo 13 del 7 al 9 que acabamos de leer, esto nos está exhortando a seguir firme en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así como se exhorta a estos judíos creyentes a no regresar al legalismo, tampoco nosotros nos debemos dejar llevar por enseñanzas variadas y extrañas. Recordemos ese versículo que dice: mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. ¿Pero conocimiento de qué? De la palabra de Dios. No esperes que nadie te eche el cuento. Tú léelo. Tú sigue la palabra del Señor. Tú sigue los estudios bíblicos y allí vas a encontrar la verdadera paz en la palabra del Señor. La mala doctrina es una de las principales armas de Satanás para alejar a los creyentes de la verdad de Dios. Seguir las malas enseñanzas nos hace ineficaces,
nos cuesta nuestra alegría y nuestra recompensa y daña nuestro testimonio. Sin embargo, esto no es nada nuevo, hermanos. Mira lo que nos dice Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado o desertado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo el Mesías para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que le hemos anunciado, sea anatema o maldito. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. ¿De qué evangelio estamos hablando? De la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. Estar en la palabra inicial de lo que el Señor dejó como legado a sus discípulos y que fuera esparcida por todo el mundo. Los falsos maestros pueden ser amables, agradables e incluso muy sinceros, pero las advertencias contra esto son claras. Los creyentes aquí en la lectura en Gálatas que estamos mirando comenzó en gracia, pero estaban volviendo a caer otra vez bajo el peso de la ley. Habían comenzado en el espíritu, pero ahora estaban tratando de continuar en la carne. Los creyentes en Éfeso también fueron advertidos contra esto. Hechos capítulo 20, 29 al 30 que nos dice: sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Los creyentes en Roma recibieron esta advertencia también. Romanos capítulo 16 y el versículo 17 que nos dice: les ruego, hermano, que vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron y que se aparten de ellos. Los falsos maestros no son raros. El Nuevo Testamento contiene muchas advertencias para que los cristianos tengan cuidado con las falsas enseñanzas. Lo miramos el capítulo anterior. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué te están predicando? ¿En qué se están parando? ¿Te están contando de tu vida, de su vida o de la vida de nuestro Señor Jesucristo? Por eso permanezcamos en la palabra del Señor. La palabra nos hará libres. Mira lo que nos dice Efesios capítulo 4 y el versículo 14. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. No sean infantiles, hermano, y no te tragues todo lo que se te presente, todo lo que te dicen esos miserables mentirosos: mándame dinero y yo te concederé tu deseo. Una característica de los niños pequeños es la falta de discernimiento. ¿Alguna vez le permitirías a un niño de 4 años que determine qué tipo de dieta quiere él hacer? Sigamos la sana doctrina. Primera de Timoteo capítulo 4 y el versículo 6, ya terminando, que nos dice: al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Rechazar el legalismo. Esas personas que dicen, esas iglesias que tienen ciertas tradiciones: si tienes el pelo corto no es recomendable, si tienes el pelo largo, si usas cinturones con tirantes. Hebreos capítulo 13, ahora el 9, que dice: el crecimiento espiritual no viene por nuestra dieta. Se les dijo a los colosenses que nadie actúe como su juez con respecto a la comida o a la bebida,
capítulo 2, 16. Como creyentes, nuestros corazones deben ser fortalecidos por la gracia. Hemos sido salvos por gracia, no nos ha costado nada. Solo el sacrificio en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Si dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, nadie vendrá al Padre si no es por mí. No por los alimentos, como dice Hebreos 13:9. Mira hacia arriba. Tu redención, hermano, se encuentra cerca. Maranata. Ven, Señor Jesús. Dios me los bendiga. Permanezcamos en su palabra. Su palabra es verdad. Su palabra es el legado que Él nos ha dado a nosotros para poder identificar a esos malvados a engañarnos. No dejes que te echen el cuento. Permanece en la palabra. Estudia la palabra. Dios me lo bendiga.